Cada año se producen fenómenos naturales sorprendentes en todo el mundo, pero algunos de ellos pueden llegar a ser tan espectaculares como peligrosos. Estos son los 10 fenómenos naturales más asombrosos y extraños del mundo. Número 10. Olas luminosas. Este fenómeno es producido por el fitoplancton, unos microorganismos bioluminiscentes que al ser agitados o golpeados por las olas reaccionan emitiendo esta luz de color azul eléctrico. Los pilotos de cazas en portaaviones a menudo siguen la pista que deja la luminiscencia en la estela del barco para encontrar el camino de vuelta. Este fenómeno es común en las playas de California. Número 9. Espuma marina. Se produce por la agitación del mar cuando lleva una alta concentración de materia orgánica disuelta procedente de fuentes como las algas. Estos compuestos actúan como espumantes, formando la espuma a medida que rompen las olas y el viento las empuja hacia tierra. Puede cubrir calles de ciudades y alcanzar 3 metros de altura. Número 8. Nube tsunami. Se da con ciertas condiciones meteorológicas de humedad y temperatura, además de un viento cargado de humedad en dirección tierra, aguas relativamente calientes y la presencia de montañas o edificios en el lugar. Se forma en cuestión de minutos y se da en lugares como el lago Michigan en Estados Unidos, en Antofagasta, Chile o en Argentina, en la costa de Buenos Aires. Número 7. Pilares de luz. En lugares y épocas frías se forman estos pilares luminosos verticales que se extienden por encima y por debajo de la fuente lumínica. Ocurre al crearse cristales de hielo que al flotar se colocan en posición más o menos horizontal y reflejan la luz que les llega de cuerpos luminosos situados a baja altura. Mientras más grandes son los cristales, más pronunciado es el efecto de la luz. Número 6. Parhelio. Es un fenómeno óptico producido por la refracción de la luz sobre una gran cantidad de partículas de hielo en la atmósfera. Se manifiesta a los lados del Sol como manchas brillantes y suele darse en regiones frías. También se produce el mismo fenómeno pero con la luz lunar, al que se le llama paraselene. Número 5. Aurora polar. La del hemisferio norte se conoce como aurora boreal y la del sur como aurora austral. Se origina a una altura de entre 100 y 400 kilómetros y se produce cuando las partículas del viento solar chocan contra la magnetosfera. Las auroras tienen formas, colores y estructuras diversas que cambian rápidamente. Los colores dependen principalmente de los niveles de oxígeno y nitrógeno. La aurora boreal se puede ver en Islandia o Escandinavia y la polar en partes de América del Sur, Nueva Zelanda o Australia. Número 4. Relámpago del Catatumbo. Este fenómeno se da en la cuenca del lago de Maracaibo, en Venezuela, y se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de manera casi continua. Genera la mayor densidad de descargas eléctricas en todo el mundo, con un promedio de 28 descargas por minuto. Se produce por las nubes de gran desarrollo vertical que se forman en la cuenca del río. Esta tormenta evitó en 1595 que el pirata Francis Drake saqueara Maracaibo, al iluminar su posición y alertar a tiempo a la ciudad. Número 3. Rayos volcánicos. En una erupción volcánica, el magma, las rocas y las cenizas que salen despedidas están en parte cargadas eléctricamente y producen los rayos de alrededor de la boca del volcán. Además, el aire caliente expulsado chocando contra la atmósfera fría crea una diferencia de potencial que produce los rayos dentro de la nube que se forma mientras ésta asciende y se desplaza. Este fenómeno no es inusual y en estos años se han dado casos en volcanes de Chile o Islandia. Número 2. Remolino de fuego. También llamado tornado de fuego, se da cuando la masa de aire que está en contacto con el fuego se calienta y se vuelve más ligera, ascendiendo y formando el remolino de fuego. La mayoría surgen en incendios forestales, suelen tener de 10 a 50 metros de alto, pocos metros de ancho y duran solo unos minutos, pero algunos llegan a tener más de 1 kilómetro, con vientos de hasta 160 km por hora y la temperatura de su alrededor puede ascender hasta los 400 grados. Número 1. Supercelda. También llamada supercélula, es una inmensa y peligrosa tormenta en rotación, propensa a producir tornados de larga duración y granizo de gran tamaño.
Tienden a formarse en condiciones de alta inestabilidad y vientos fuertes a grandes alturas. Suelen tener una corriente ascendente de más de 200 km por hora y cubrir un área de entre 10 y 100 km cuadrados con una altura de más de 10 km. Pueden arrancar árboles, voltear coches y destruir edificios enteros. La aurora boreal se puede ver en Islandia o Escandinavia y la polar en partes de América del Sur, Nueva Zelanda o Australia. Número 4. Relámpago del Catatumbo. Este fenómeno se da en la cuenca del lago de Maracaibo, en Venezuela, y se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de manera casi continua. Genera la mayor densidad de descargas eléctricas en todo el mundo, con un promedio de 28 descargas por minuto. Se produce por las nubes de gran desarrollo vertical que se forman en la cuenca del río. Esta tormenta evitó en 1595 que el pirata Francis Drake saqueara Maracaibo, al iluminar su posición y alertar a tiempo a la ciudad. Número 3. Rayos volcánicos. En una erupción volcánica, el magma, las rocas y las cenizas que salen despedidas están en parte cargadas eléctricamente y producen los rayos de alrededor de la boca del salgas. Estos compuestos actúan como espumantes, formando la espuma a medida que rompen las olas y el viento las empuja hacia tierra. Puede cubrir calles de ciudades y alcanzar 3 metros de altura. Número 8. Nube tsunami. Se da con ciertas condiciones meteorológicas de humedad y temperatura, además de un viento cargado de humedad en dirección tierra, aguas relativamente calientes y la presencia de montañas o edificios en el lugar. Se forma en cuestión de minutos y se da en lugares como el lago Michigan en Estados Unidos, en Antofagasta, Chile o en Argentina, en la costa de Buenos Aires. Número 7. Pilares de luz. En lugares y épocas frías se forman estos pilares luminosos verticales que se extienden por encima y por debajo de la fuente lumínica. Ocurre al crearse cristales de hielo que al flotar se colocan en posición más o menos horizontal y reflejan la luz que les llega de cuerpos luminosos del volcán. Además, el aire caliente expulsado chocando contra la atmósfera fría crea una diferencia de potencial que produce los rayos dentro de la nube que se forma mientras ésta asciende y se desplaza. Este fenómeno no es inusual y en estos años se han dado casos en volcanes de Chile o Islandia. Número 2. Remolino de fuego. También llamado tornado de fuego, se da cuando la masa de aire que está en contacto con el fuego se calienta y se vuelve más ligera, ascendiendo y formando el remolino de fuego. La mayoría surgen en incendios forestales, suelen tener de 10 a 50 metros de alto, pocos metros de ancho y duran solo unos minutos, pero algunos llegan a tener más de 1 kilómetro, con vientos de hasta 160 km por hora y la temperatura de su alrededor puede ascender hasta los 400 grados. Número 1. Supercelda. También llamada supercélula, es una inmensa y peligrosa tormenta en rocas situados a baja altura. Mientras más grandes son los cristales, más pronunciado es el efecto de la luz. Número 6. Parhelio. Es un fenómeno óptico producido por la refracción de la luz sobre una gran cantidad de partículas de hielo en la atmósfera. Se manifiesta a los lados del Sol como manchas brillantes y suele darse en regiones frías. También se produce el mismo fenómeno pero con la luz lunar, al que se le llama paraselene. Número 5. Aurora polar. La del hemisferio norte se conoce como aurora boreal y la del sur como aurora austral. Se origina a una altura de entre 100 y 400 kilómetros y se produce cuando las partículas del viento solar chocan contra la magnetosfera. Las auroras tienen formas, colores y estructuras diversas que cambian rápidamente. Los colores dependen principalmente de los niveles de oxígeno y nitrógeno. Cada año se producen fenómenos naturales sorprendentes en todo el mundo, pero algunos de ellos pueden llegar a ser tan espectaculares como peligrosos. Estos son los 10 fenómenos naturales más asombrosos y extraños del mundo.
Número 10. Olas luminosas. Este fenómeno es producido por el fitoplancton, unos microorganismos bioluminiscentes que al ser agitados o golpeados por las olas reaccionan emitiendo esta luz de color azul eléctrico. Los pilotos de cazas en portaaviones a menudo siguen la pista que deja la luminiscencia en la estela del barco para encontrar el camino de vuelta. Este fenómeno es común en las playas de California. Número 9. Espuma marina. Se produce por la agitación del mar cuando lleva una alta concentración de materia orgánica disuelta procedente de fuentes como las